haya estado de acuerdo de reunirse conmigo para contestar algunas preguntas que yo tengo con respecto a su iglesia. Siéntese, por favor. Gracias. Bueno, la inquietud particular que tengo, por eso agradezco otra vez que haya aceptado esta invitación, es, comienza quizás en otro momento podemos tener otra charla, pero sobre el bautismo de infantes. Yo he oído que su iglesia practica el bautismo de los infantes y para mi iglesia eso es horrible. Jamás se debe bautizar a un infante. Entonces tengo varias preguntas con respecto a eso, presentando lo que mi iglesia piensa y por qué ustedes no aceptan estos argumentos o quizás van a aceptarlos. ¿Está bien? Sí. Bueno, ok. La primera pregunta es, en mi iglesia consideramos que los niños nacen inocentes. Y si son inocentes y ustedes dicen que necesitan el bautismo para tener el perdón, pero si son inocentes no van a necesitar el bautismo. ¿Qué dice? Buen día, Felipe. Gracias por la oportunidad de poder compartir estos puntos que usted dice que inquietan. Para empezar, lo que vamos a hacer esta mañana es que las preguntas que tengamos vamos a responder con la Biblia. Sí, acepto. Estoy de acuerdo. Y Sí. muchas iglesias, denominaciones dicen aceptamos lo que enseña la Biblia. Pero antes de entrar a estos puntos, quisiera aclarar algunos asuntos. Mi iglesia considera que la Biblia es la autoridad máxima en cuestión de doctrina para la iglesia. En ese sentido, si la Biblia nos enseña algo que aparentemente es irracional o ilógico para la mente humana, y la Biblia claramente lo enseña en su contexto, mi iglesia asume que es la enseñanza de Dios. Y muchas otras denominaciones tratan de volverlo algo lógico. Cuando, por ejemplo, usted me hace la pregunta, los niños son aparentemente inocentes, parece algo lógico. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia con respecto a este punto. ¿Podemos ver Romanos 3:23? Sí, mucho gusto. Listo. ¿Lo leo? Sí, por favor. Bien, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una palabra que dice todos pecaron. Sino que la Biblia no dice todos excepto los niños. Sí, hay razón. Romanos 5:12, ¿podemos ver? 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí claramente enseña que la muerte pasó a todos los hombres. Los niños también mueren. Ah, es verdad, Y sí. dice, por cuanto todos pecaron, es que la muerte viene. Entonces el niño, lo que nos enseña la Biblia es que los niños sí tienen pecado. Voy a leer Salmo 51:5, que dice, he aquí, puedo buscarlo si quieren. Listo. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Claramente está hablando de su concepción, es el que está escribiendo el escritor es David, inspirado por el Espíritu Santo. Él dice que ha sido concebido en pecado. Entonces, aquí la Biblia claramente nos enseña que el infante es pecaminoso, por más que la lógica nos diga que no. Pues en el anterior, cuando dice, por cuanto todos los hombres han pecado, Sí. usted dice que eso aplica también a los niños. los niños. Ah, porque mueren también. Claro. Ah, ya, sí, sí. Si no tuvieran pecado no tendrían por qué morir, eso es su Claro. punto. Sí, eso es lo que está enseñando. Ah, ya, sí. Ok. Sí, es lo que dice. Tiene razón. Bueno, entonces el próximo punto, porque yo tengo algo bíblico también. Qué bueno. En Lucas 18:16 indica que Jesús dice, deje que los niños vengan a mí
porque de los tales es el reino de Dios. Entonces, ¿no está diciendo eso que son inocentes? Aparentemente, parece que se dice por esto, lo había dicho cuando la Biblia enseña, hay que leer en su contexto, ¿no? Entender el pasaje en contexto. Sí. ¿Podemos leer ese versículo? Sí, está bien. Para leerlo en su contexto. Lucas 18, 16. 16, dice... Y podemos leer el 16 y el 17. El 17, ok. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahí no está hablando de la inocencia de los niños, está hablando de cómo un niño recibe el reino. Dice en el 17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios, o sea, recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ese es el punto de comparación, o sea que el niño recibe el reino de Dios sin cuestionar lo que la Biblia enseña. O sea, él tiene una fe que, o sea, Dios le da una fe al niño que el niño no tiene el razonamiento desarrollado para argumentar contra lo que Dios enseña. Entonces, lo que nos está diciendo es que lo que debemos copiar del niño es el cómo recibe el reino de Dios. No es su inocencia. No es su inocencia. Sino en su fe. En su fe, eso es lo que está Sí, así es. Cuando decimos hay que recibir el reino de Dios, sí, estamos hablando de la fe, tiene razón. Yo no había visto ese contexto antes, agradezco. Pero algo más con respecto a la inocencia del niño. Bueno, voy a aceptar que quizás tenga el pecado original, pero mi iglesia enseña que el pecado original no es tan dañino, no va a condenar, entonces no necesita el bautismo a causa del pecado con el cual nace, o sea, el pecado original. Ya podemos leer Romanos 5:18. Puedo buscar yo lo leo. Bueno, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿A qué se refiere a todos los hombres? ¿Cómo me entiendes, papá? Bueno, si es como el otro que vimos, eso incluye todos. Estarían incluidos los infantes. Sí. Lo que dice es, por la transgresión de uno, eso es lo que llamamos pecado original, que es la maldad, vino la condenación a todos los hombres. No sea a todos los hombres, excepto los niños. O sea, por el pecado original está bajo condenación. Sí, es lo que nos enseña la Biblia. Podemos ver también Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. Los niños mueren. Ahí dice que sí. Sí. Claramente dice paga del pecado. ¿Qué es la paga del pecado? Es la muerte. Pero ahí está incluido el pecado original. Sí, está incluido el pecado original. Entonces, el asunto es aquí que lo que nos enseña podemos entender por esto que como los niños mueren, también por el pecado original tienen la consecuencia de morir, ¿no? Y en Romanos 5:18 es más claro. Ya lo hemos leído eso. Sí, ya. Listo. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino la justificación de vida. Sí. Bueno, pero para que uno enseñe algo, debe ser que la Biblia lo enseñe. Yo he visto y buscado mucho, pero yo no he visto donde la Biblia diga que tenemos que bautizar a los infantes. Tal vez porque lo ha buscado la palabra, si, por ejemplo, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero es una palabra que se usa para resumir lo que la Biblia enseña sobre la doctrina de Dios. Con la palabra Trinidad resumimos todo lo que la Biblia enseña sobre Dios. Que Dios es en una sola esencia, un solo Dios, que es tres personas.
Y por lo que no está la palabra Trinidad, no podemos decir que la Biblia no enseña la Trinidad, porque sí lo enseña. Podemos ver Mateo 28, 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es el mandato de Jesucristo para su iglesia, que dice: hagan discípulos a todas las naciones. ¿Los niños son partes de todas las naciones o no? Sí, claro, viven en las naciones. Sí. Entonces lo que está diciendo aquí, implícitamente está diciendo que también bauticemos a los niños. Puesto que dice bautizándolos todos en las naciones, eso incluye al infante, aunque no diga infantes, pues ya estoy viendo. Nunca he relacionado este versículo tan común con ese punto, pero tiene razón, están incluidos ahí. Ahora hay situaciones en que la Biblia incluye todo, pero podemos decir que no es todo cuando la Biblia misma nos aclara. Nos dice, si dijera todas las naciones, excepto los infantes, podemos decir que no, que Dios no nos ha mandado. Tiene que ser la Biblia la que las excluye. Si dice generalmente todos, ya estoy entendiendo. Sí. Vamos a leer Hechos 2:38. y 39. Hechos 2, 38 dice: Pedro os dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La pregunta es aquí, para entender mejor el texto, ¿desde cuándo es considerado como hijo? Bueno, hijo mío, pues desde que nazca, y aún antes quizás, porque ya sé que está viniendo y es una persona y yo lo considero hijo. Y es lo que la Biblia nos enseña. Aquí nos dice que la promesa es para vuestros hijos. ¿Cuál promesa? Sí, el del anterior. Sí. Ya. Dice, no, bautice, en el 38 dice, y bautícese cada uno, ¿verdad? Lo que dice después en el 39, porque para vosotros es la promesa, o sea, para personas mayores, y para vuestros hijos. Pues, Sí, también. Ok, ya estoy viendo ahí lo que dice, tiene razón. Okay. Bueno, pero Jesús es el mejor ejemplo de todos. Y de hecho sabemos que Él quiere que sigamos su ejemplo, y Él no fue bautizado sino hasta los 30. ¿No indica eso que debemos bautizar a las personas con mayor edad y no como infantes? No, porque si seguimos ese principio que ahorita me está diciendo, copiar el ejemplo de Jesús tal como es, entonces tendríamos que bautizarnos en el río Jordán. El bautismo no sería válido si no nos bautizaríamos en el río Jordán. Hay que tener muy en cuenta que hay cosas que la Biblia describe y hay cosas que la Biblia manda. Y también hay que tener cuidado porque hay cosas que la Biblia manda específicamente para el pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, y hay cosas que manda Dios para todos los hombres, hay cosas que manda para su iglesia, como que es el bautismo, y en eso hay que tener cuidado, no convertir algo que la Biblia está describiendo en algo que Dios está mandando. En este caso, el hecho de que Jesús se haya bautizado a los 30 años, cuando la Biblia nos relata eso, es algo que está describiendo la Biblia, no es algo que nos está mandando. Entonces, si algo que Jesús ha hecho, Él mismo manda que otros hagan, ahí habría que hacer. Sí. Pero algo que Él ha hecho que Él no manda, ya no hay que hacer. Ok, ya estoy captando ese concepto. También, sí, en mi iglesia tengo que aceptar que muchas veces, sí, algo que dice que sucedió, ya pone como si fuera un mandato. Sí. Tiene razón.
Y muchas iglesias hacen eso. Ok, pero vamos a pensar que realmente el deseo de Jesús, aunque Él fue bautizado a los 30, es que todos, incluyendo los infantes, fueran bautizados. Entonces, Él habría bautizado infantes entonces. Pero no hay indicación en la Biblia de que Él haya bautizado infantes. ¿No sería eso algo que respalda que no se debe hacer? En primer, hay que considerar esto, ¿no? Que en Juan nos dice que ha pasado muchas cosas que Jesús ha hecho, las cuales Él no ha registrado en el Evangelio de Juan. Sí. Porque si yo hubiera registrado todas las cosas que Jesús hubiera hecho, no cabieran en el mundo. Son muchas Recuerda cosas ese versículo. Entonces, si la Biblia no nos dice algo, no nos cuenta algo, no hay que asumir que no pasó. Ya, ok. Y es eso, o sea, no podemos decir eso en argumento del silencio. Algo que la Biblia no enseña no podemos tomarlo como base para hacer una doctrina. O sea, pudo haber bautizado infantes, está diciendo. Sí, El hecho de que no menciona no significa que no lo hizo. Sí. Entonces ahí no podemos usar eso como argumento. Y otra de las cosas es que Jesucristo no manda a su iglesia a bautizar sino hasta antes de su ascensión. Ya, no fue instituido todavía el bautismo en general. Ok. Ya entiendo. Pero también sería interesante porque si eso fuera la intención de Jesús, bautizar a los infantes, sí puede ser que Él lo haya hecho, o si no, quizás no porque no había instituido todavía, pero algo después de la institución debería darnos una evidencia, y no hay evidencia de que los apóstoles y la iglesia primitiva hubiera bautizado a los infantes, y eso sí fue después de la Gran Comisión y la institución del bautismo, ¿verdad? Sí. Podemos ver Hechos 16:15, pues también son buscados. Es igual, antes de que comience a leer. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarse. La primera, y cuando fue bautizada y su familia. Okay. En esta situación que me dice la iglesia, no hay registro de que la iglesia primitiva haya bautizado a los infantes, ¿verdad? Lo que quería decir. Es igual otro argumento probado por el silencio. Es algo que la Biblia, el hecho de que la Biblia no lo diga no quiere decir que no lo hayan hecho. Hay muchas cosas que la iglesia primitiva igual hizo y la Biblia no los registra. Es verdad. Y segundo, que no le voy a mentir, no hay una evidencia clara de que la Biblia nos enseña que la iglesia haya bautizado a infantes, pero hay más probabilidad de que sí lo hizo. Y en este versículo, por ejemplo, dice, cuando fue bautizado y su familia. Lo más probable es porque todas las familias habían infantes, y dice su familia, excepto los infantes. Entonces lo más probable es que sí haya bautizado infantes. No es absoluto, pero da más peso a que haya pasado. Sí. Okay. Muy bien, entonces hay la posibilidad de que hayan bautizado a infantes. No puedo usarlo en contra, por lo menos. Ahora, otro punto que quisiera hacer es que sé que ustedes enseñan muy claramente que la salvación no es por obras, pero el bautismo es una obra y ustedes dicen que por el bautismo hay salvación. ¿No es eso diciendo, no están diciendo entonces que la salvación es por obras, por la obra del bautismo? Sí, o sea, lo que la salvación no es por obra, eso es claramente enseñado. Para que entendamos mejor, voy a explicar un poco mejor. Dios demanda de todo hombre que cumplamos su ley para entrar al cielo. Eso implica que seamos como Dios quiere que seamos, que hagamos las cosas que Dios nos manda que hagamos, que no hagamos las cosas que Dios nos prohíbe que hagamos. Nadie puede cumplir ese requisito. ¿No? Sí, nadie lo ha hecho. Entonces, la iglesia dice que es posible que si uno se esfuerza mucho, podría cumplir. Ya, pero la Biblia nos dice que no.
Primero porque Dios nos dice que, como le había dicho, nos manda en su ley que seamos santos, o sea, sin pecado original, nos palabras. Aún hasta Todos sin hemos pecado. dicho al principio que todos tenemos el pecado original, aún los infantes. Nosotros no hemos juzgado, nosotros también tenemos el pecado original. Entonces, por la ley, nadie puede ser salvo delante de Dios. Por nuestras propias obras no podemos ser salvos, pero sí por los méritos de Jesucristo, porque ha cumplido la ley perfectamente por nosotros y ha muerto por nuestros pecados, ha hecho dos cosas. Entonces el infante no puede ser salvo por su propia obra. En ese sentido le dio una pregunta. El infante es una obra, el bautismo en el infante es una obra que él hace o es una obra que le hacen a él. O sea, el infante se bautiza. Bueno, nosotros no bautizamos a infantes, entonces pero si fuera bautizado el infante, sí, tiene razón, no es una obra que él está haciendo, eso es una obra que se le hace al infante. Y en el sí. caso de los mayores, pues, que si se bautizan personas mayores, el bautismo es algo que él se hace o es algo que le hace. Es aplicado a él. Ajá. Pero en mi iglesia, sí, pero estoy viendo, pero sí, siempre dicen que el bautismo es la primera obra que hace, pero ya estoy viendo, bueno, es algo hecho a él, no algo que él mismo realmente está haciendo. Okay. Entonces, el bautismo no quebranta el hecho de que la salvación no sea por obras, porque el bautismo no es una obra que el hombre hace. Ok, ya estoy viendo eso con esa nueva perspectiva también. Todo ya está pareciendo nuevo, diferente a mí, pero está respaldando lo que dice y agradezco esa parte. Ok, el bautismo no es una obra, pero algo más sobre el bautismo que ustedes enseñan es que para recibir el beneficio del bautismo se necesita fe, ¿verdad? Sí. Pero el infante es que no puede usar su intelecto ni nada de eso. ¿Cómo va a tener fe? Y si no tiene fe, no va a recibir ningún beneficio del bautismo. Sí, si no tiene fe, no recibe beneficios, nadie, ni los infantes ni los mayores. Pero veamos lo que nos enseña la Biblia, porque lo que ustedes me están diciendo es su argumento. Que nos basaremos en el Mateo 18:6. Si quiere, yo lo leo. Sí, adelante. Dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Claramente aquí nos dice estos pequeños que creen en mí. O sí pueden tener fe según eso. Según Jesús, pueden. No, está mostrando versículos que quizás haya oído, pero nunca había relacionado de esa manera. Okay. Pero nuestra iglesia enseña que todos para realmente tener fe tienen que hacer la decisión para creer. O sea, depende del hombre decidir si va a ser creyente o si no lo va a hacer. Y otra vez, el infante, ¿qué decisión podría hacer? La verdad es que leemos primero la Biblia, Efesios 2:8. Me alegra que usted siempre vamos a la Biblia. Eso es importante. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Claramente aquí está hablando de la fe. Sí, es verdad. ¿Qué es lo que dice? No, por ejemplo, si lo que usted me decía, esto podría haber dicho, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es obra de vosotros, dice, y esto no es de vosotros. Contrario otra vez a lo que yo había pensado y lo que mi iglesia enseña. Y hubiera dicho después, pues no es don de Dios, pero aquí dice, pues es don de Dios. Entonces, ni para el adulto es algo que él tiene que obrar decidir hacer o tener la fe. Sí, es lo que la fe nos enseña. Ni para el adulto. Ni para el adulto, Entonces ni sí, para el infante. Si el infante crece primero, aún ahí no sería su decisión. Es lo que está diciendo. Y si usted quiere, en otro momento podemos tocar este asunto, este punto. Que su iglesia enseña que la fe es una decisión del hombre, pero la Biblia dice, claramente está diciendo que no. Entonces, un don de Dios
la fe es un don de Dios, que es gratuito, y Dios lo da también a los infantes, como a los mayores. Está refutando todo lo que yo había pensado, está dejándome frío aquí. Bueno, otro asunto. Pero ustedes dicen que el bautismo salva, y eso enfáticamente en inglés dice, no va a salvar al hombre. Jesús salva, no el bautismo. Sí, es verdad que Jesús salva, pero hay que entenderlo. ¿Qué es lo que quiere decir en el contexto? Vamos a leer primera de Pedro 3:21. Y eso qué bueno que lo ha dicho, que Jesús salva. Solamente Jesucristo es el que salva. Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Yo he oído leer este versículo antes, pero siempre dice no salva. Ya estoy viendo, dice nos salva. Ahora, el asunto es que salvar se puede entender en muchos sentidos, ¿no? Salvar, por ejemplo, de una crisis económica. Muchas iglesias enseñan que Jesucristo nos viene a salvar de la pobreza, nos viene a salvar de nuestro sufrimiento humano, nos viene a salvar de nuestras enfermedades. Pero aquí claramente la Biblia nos dice, nos salva quitando las inmundicias de la carne, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Está hablando de la salvación que Dios nos da, llevarnos al cielo, claramente algo por la resurrección de Jesucristo. Podemos ver también Timoteo 3:5 para entender mejor. Tito 3:5. Tito 3:5. Listo. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí habla de bautismo. También dice lavamiento de la regeneración. Claramente sí. Entendiendo estos dos versículos, claramente el bautismo sí nos salva. Y eso lavamiento de regeneración. ¿De qué está hablando ahí? Regeneración es el nuevo nacimiento que Dios nos da por el bautismo. Siempre. Sí, mi iglesia dice que es por esa decisión que uno nace de nuevo, pero aquí dice es por el lavamiento del Espíritu Santo. Sí, estoy viendo muchas cosas por primera vez. Estás abriendo mis ojos en cuanto a eso. Bueno, sí dice que el bautismo salva. Tengo que mostrar estas cosas a mi iglesia. Pero relacionado a eso, ¿alguien no puede ser salvo sin el bautismo? O sea, ¿el bautismo es lo único que salva? ¿No puede ser salvo sin el bautismo? Sí puede ser. Lo que la Biblia nos enseña es que sí. Entonces, ¿por qué necesitamos el bautismo? Si uno puede salvarse sin el bautismo. Ya. Primero porque la Biblia nos dice que también por medio del bautismo uno puede ser salvo. Dios le puede dar la salvación. Eso quiere decir que si nosotros decimos, bueno, he escuchado hablar con grupos que dicen no es necesario ser bautizado para ser salvo, porque hay otros medios para ser salvo. La predicación del Evangelio, que es su palabra, puede salvar. Pero el decir que no, el bautismo no es necesario, cuando la Biblia sí nos dice que sí puede salvar, al rechazar eso estamos rechazando la salvación. O sea, está diciendo, aunque uno puede ser salvo sin el bautismo, no hay motivo para negar o rechazar, puesto que dice, también da. ¿Qué motivos hay para no bautizar? Bueno, antes tenía muchos, pero usted ha quitado muchos de esos argumentos. Sí, estoy viendo más y más, no puedo encontrar un motivo bíblico. Mucho, como usted ha mostrado, realmente ha venido de mi pensamiento, el pensamiento de mi iglesia. Estoy ya viendo más de lo que la Biblia dice. Pero, bueno, un punto más, y estoy casi seguro que tendrá respuesta también bíblica para esto, pero relacionado a la salvación, ¿realmente daría perdón de pecados? Porque uno tiene que tener perdón de pecados para ser
salvo. Pecados. Pero, antes de pasar a este punto, perdón de pecados, para aclarar mejor, cuando dice usted, no solamente el bautismo nos salva, hay otros medios. Entonces, por ejemplo, yo he visto la situación, casos en que padres de familia que tienen sus infantes, les hemos enseñado esta doctrina y la reacción natural de ellos no ha sido, no lo voy a bautizar, sino lo bautizaré. ¿Por qué? Porque ha habido casos recientes que un amigo nos dice, mi hijo casi se muere y no estaba seguro si va a ir a decir o no, porque como es infante no puede confesar, porque no sabe si tiene fe. Pero si el bautismo le va a dar fe, le va a dar perdón de pecados, él quiere estar seguro de que su hijo, si muere, hoy se va al cielo. Entonces, ¿cuál es la reacción natural de un padre responsable? Bautizaré a mi hijo. Sí, nosotros no lo hemos hecho porque siempre pensamos que automático va al cielo el infante por ser inocente, pero ya estoy viendo si no había esa seguridad. En ese sentido, su iglesia está negando la salvación a muchos niños y está condenando al infierno a los niños que son parte de la iglesia. Sí, no me ha parecido razonable eso, pero otra vez si usted está diciendo no debemos basarnos en la razón, sino en lo que la Biblia dice, y más estoy viendo eso ya. Entonces el asunto es tocar ese punto con su iglesia, porque en verdad está mandando al infierno a muchos niños. Entonces usted ahora lo sabe. Entonces, el segundo punto grave, entonces. Que me da, decía, el bautismo no da perdón. Vamos a leer Hechos 22, 16. Hechos 22, 16, que dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Claramente, lava tus pecados hace referencia a perdón de pecados. Sí, ya sabía que tendría su respuesta, en verdad. Sí, este versículo dice que el bautismo lava los pecados. Voy a leer otro versículo, yo igual de Hechos 2:38, donde es más claro. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya. Claramente el bautismo es para perdón de pecados. Sí, tiene razón. Pero una cosita más. Es que mi iglesia siempre dice, bueno, ustedes los luteranos siguen mucho las prácticas paganas de la católica. Nosotros hemos logrado, gracias a Dios, salir de ese paganismo, pero ustedes todavía imitan y hacen cosas que ellos hacen, que sale de ese ambiente pagano. Y no estarían imitando ese paganismo al bautizar a los infantes. No, nuestra práctica en sí, para que tenga más claro la práctica de la iglesia luterana, es que consideramos que lo que la Biblia no prohíbe no es paganismo. Hay cosas que la Biblia ni prohíbe ni manda. En este sentido, por ejemplo, supongo que usted se refiere a muchas cosas, también es la liturgia, cómo realizamos nuestros cultos, que aparentemente para usted debe ser paganismo, para su iglesia debe ser paganismo, pero la Biblia nunca dice que eso es paganismo. Ya. Entonces, y segundo, el bautismo de infantes no es algo que es práctica de la Iglesia Católica y por eso lo copiamos nosotros, como ya había mostrado. ¿Por qué lo hacen? Sí, es que la Biblia nos manda a bautizar infantes. Como ya vimos. Y segundo, es que si no lo hacemos, estamos condenando al infierno a esos niños, porque la Biblia nos dice, vamos a hacer un pequeño resumen, que el infante tiene pecado original, es pecaminoso, que ese pecado, por causa de ese pecado original, Dios le condena al infierno al niño en caso de que muera. Como hemos visto, por el pecado original el niño puede morir en cualquier momento, y eso es evidente, no podemos ver niños muertos. Entonces esos son asuntos muy serios. Uno está, si no lo hacemos, y si su iglesia no lo está haciendo, está desobedeciendo a Dios a no bautizar a los infantes. Podemos ver en Mateo 28:19. Es que ya vimos antes, ya. Y como le decía, el segundo punto es que al no hacer eso, estamos condenando a nuestros hijos, a los
niños, a los infantes al infierno. Así es, ya recuerdo que dice bautizar a todas las naciones. ¿Sí? O sea, ustedes no lo hacen entonces porque la Iglesia Católica lo hace, sino porque La Biblia lo manda. la Biblia lo manda. Ah, ya. Y segundo, porque si no lo hiciéramos, mandaríamos al infierno a los niños. Ah, ya. Y no es algo muy serio, como ustedes han debido ver, no es un asunto de discusión, es algo que la Biblia nos enseña y está claramente enseñado. Y si no lo practicamos, realmente estamos mandando al infierno a muchos niños. Les estamos negando la salvación que Dios les está dando, les ha dado la oportunidad de ser salvos. Nosotros lo estamos negando. Muy sí, ya estoy viendo más y más la seriedad. Bueno, esas son todas las preguntas que yo he tenido, que he traído de parte de mi iglesia, y yo siempre he creído, pero usted ha abierto mis ojos. Creo que Dios lo ha usado en muchos aspectos, y voy a seguir revisando esto en la Biblia que usted ha dicho. Voy a comunicar esas cosas también a mi iglesia. En otro momento, yo creo que tenemos diferencias en otros asuntos, y quizás me gustaría, y me alegro mucho que todo lo ha mostrado en la Biblia, y eso deseo. Entonces, en otros temas también me gustaría hablar con usted y ver la razón de su enseñanza bíblicamente, si permite. Sí, nosotros siempre estamos prestos a dar respuesta a preguntas, a inquietudes que tengan miembros de otras iglesias o cualquier persona, para responder por qué enseña mi iglesia lo que enseña, porque yo creo lo que creo, y eso. Agradezco mucho. Dispuestos. Ha sido una sesión muy importante para mí, y otra vez gracias por su tiempo y su buena voluntad para venir y hablar conmigo con respecto a este tema muy importante. Sí. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias.